El agua del lago Darro me salpicó el rostro como un latigazo de traición, fría y traicionera, mientras el eco de la risa de Clara se desvanecía en la niebla de la mañana granadina. «Elena, no te atrevas», gritó ella desde la orilla, pero ya era tarde. Yo había saltado, impulsada por un arrebato de celos que me quemaba las entrañas, viendo cómo su padre, ese hombre de mirada acerada, la tomaba del brazo con una familiaridad que me hacía hervir la sangre. Y entonces, cuando emergí jadeante, empapada hasta los huesos, él extendió la mano y murmuró con voz ronca: «Ven a secarte, niña. No querrás pillar un resfriado en esta Granada caprichosa». Aquellas palabras, dichas con una gentileza que ocultaba algo oscuro, me arrastraron a un torbellino que no vi venir. Yo, Elena, de 25 años, con el corazón latiéndome como un tambor flamenco en las venas, acababa de cruzar una línea invisible en la amistad que tejía con Clara desde que nos conocimos en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada. Ella era el sol de mis días, Clara López, de ojos negros como las noches de la Alpujarra, cabello corto que le enmarcaba el rostro oliváceo con rebeldía, y una sonrisa que podía iluminar los rincones más sombríos de la Alhambra. Yo, en cambio, era la sombra, delgada, con mechones castaños rebeldes que se escapaban de mi coleta, y unos ojos verdes que, según decían, reflejaban el Duero de mi infancia lejana en Valladolid. Pero en Granada, esa ciudad de secretos entre callejones moriscos y patios floridos, nos habíamos encontrado como dos piezas de un azulejo roto que encajaban a la perfección. Todo empezó en el otoño de 2024, cuando las hojas de los plátanos en el Paseo de los Tristes caían como confesiones tardías. Yo había llegado a Granada huyendo de un amor fallido en el norte, un romance con una chica de la facultad que terminó en acusaciones de infidelidad que aún me dolían como espinas. «Eres demasiado intensa, Elena», me dijo ella antes de irse, y yo, herida, pedí la beca para estudiar literatura hispánica en el sur, donde el calor del sol andaluz prometía quemar las cicatrices. Clara fue mi salvación accidental. Nos sentamos juntas en una clase sobre Lorca, y cuando el profesor citó «Verde que te quiero verde», ella se inclinó hacia mí y susurró: «Ese verde es como tus ojos». «¿Vienes de un poema?». Reí nerviosa, y así nació nuestra complicidad, un hilo invisible que se tensaba con cada café en la churra, cada paseo por el Sacromonte donde los ecos de guitarras gitanas nos envolvían como un hechizo. Pero Clara no era solo una amiga. Pronto sus roces casuales, un dedo que se demoraba en mi brazo al pasar las páginas de un libro, una mirada que se prolongaba bajo las luces tenues de un tablao flamenco despertaron en mí un anhelo que no podía ignorar. Era lesbiana, lo sabía desde los 16, cuando besé a mi primera novia en un festival de Benicassim y el mundo se tiñó de colores imposibles. Clara, en cambio, era un enigma, hablaba de chicos con desdén, pero nunca de chicas con la pasión que yo anhelaba. «Mi familia es de las que rezan el rosario los domingos en la catedral», me confesó una noche, mientras compartíamos un tinto de verano en la Plaza Nueva. «Mi padre, don Antonio, es el típico granadino, orgulloso, terco como una mula de la sierra, y con una fe que raya en la obsesión. Mi madre murió cuando yo era niña, y él me crió con mano dura, pero con amor», dice él. Don Antonio López. Solo oír su nombre me erizaba la piel. Era un hombre de 50 y tantos, alto y enjuto, con bigote canoso que le daba un aire de guardia civil jubilado, y ojos que escrutaban como si midieran el alma de uno. Dueño de una pequeña tienda de antigüedades en el Albaicín, donde vendía lámparas moriscas y jarrones de Talavera, representaba todo lo que yo temía en Granada, esa tradición asfixiante que ahogaba las pasiones modernas. Clara lo adoraba, o eso creía yo, pero en sus ojos había una sombra, un secreto que ella guardaba como un relicario bajo llave. «Él quiere que me case con un buen chico de la familia, alguien que herede el negocio», me dijo una vez con voz temblorosa. «Pero yo no quiero eso, Elena. Quiero vivir, quiero ser libre». Nuestra amistad floreció en esos meses de lluvia intermitente y vientos del sur que traían olores a jazmín y a pan recién horneado. Paseábamos por los miradores de San Nicolás, donde la Alhambra se erguía como un sueño rojizo, y hablábamos de todo, de Federica Montseny y las anarquistas de la guerra civil, de cómo Granada había sido un refugio para exiliados del amor prohibido. Un día, en el Generalife, entre los surtidores que murmuraban secretos, Clara me tomó la mano. «Eres mi confidente, Elena. La única que me entiende». Mi pulso se aceleró y por un instante creí ver en sus ojos el reflejo de mi deseo. Pero ella soltó mi mano, riendo como si nada, y el momento se evaporó como el humo de un cigarro en el viento.
El lago Darro, ese remanso escondido en las afueras de la ciudad, cerca de los cármenes abandonados, fue donde todo se torció. Era un domingo de primavera, cuando el sol de mayo pintaba el agua de esmeralda. Clara me había invitado a un picnic con su familia. Ven, Elena. Papá quiere conocerte. Dice que pareces una chica lista, de las que valen. Acepté ilusa, pensando que era un paso hacia algo más. Pero al llegar, vi a don Antonio mirándome con recelo, como si yo fuera una intrusa en su mundo de crucifijos y fotos de la Virgen de las Angustias. Siéntate, hija, me dijo ofreciéndome un plato de migas. Clara, radiante en su vestido de lino blanco, se sentó a mi lado, y por un segundo, su rodilla rozó la mía bajo la manta. El calor me subió al rostro y para disimular, conté una anécdota tonta de la facultad. Pero entonces el teléfono de Clara vibró. Lo miró de reojo y su expresión se ensombreció. Es nada, murmuró, pero don Antonio frunció el ceño. ¿Quién es, mija? ¿Ese chico del que me hablabas? Clara se sonrojó y yo sentí un pinchazo en el pecho. ¿Chico? ¿Qué chico?, pregunté fingiendo ligereza. Ella evadió mi mirada. Solo un amigo de la uni. El aire se cargó de electricidad, y cuando don Antonio se levantó para avivar el fuego de la barbacoa, Clara se inclinó hacia mí. No es nada, Elena. Te lo juro. Pero el daño estaba hecho. Los celos irracionales y feroces me impulsaron a actuar. Mírame a los ojos y dime la verdad, exclamé, y antes de que pudiera contenerme, corrí hacia el lago y salté, como si el agua pudiera lavar la duda que me ahogaba. Emergí temblando, el vestido pegado a la piel, el cabello chorreando. Clara gritó mi nombre horrorizada, pero fue don Antonio quien se acercó primero, extendiendo una manta. Ven a secarte, niña. No querrás pillar un resfriado en esta Granada caprichosa. Su voz era paternal, casi tierna, pero en sus ojos vi algo más, una advertencia, un juicio silencioso. Me envolvió en la manta y por un instante su mano se posó en mi hombro, cálida y pesada. Eres una chica impulsiva, como mi Clara de joven. Pero cuidado, Elena. Las aguas de Granada esconden corrientes traicioneras. Me tendí junto al fuego mientras Clara se arrodillaba a mi lado, secándome el rostro con gentileza. Estás loca, susurró, pero sus ojos brillaban con algo que parecía amor. O tal vez era solo gratitud. Aquella tarde marcó el inicio de las grietas. En las semanas siguientes, Clara se distanció. Nuestras charlas se volvieron esporádicas, llenas de silencios que pesaban como el bochorno del verano andaluz. Tengo que ayudar a papá en la tienda, decía, y yo, sola en mi piso de la calle Elvira, me devanaba los sesos imaginando a ese chico misterioso. Una noche, incapaz de soportarlo, la seguí hasta el Albaicín. La vi entrar en una tasca oculta, y desde la sombra de un arco morisco, la observé reír con una mujer de cabello rojo, alta y elegante, que le tocaba el brazo con intimidad. Mi corazón se partió. ¿Era esa la verdad? ¿Clara, jugando con mis sentimientos mientras coqueteaba con otra? El dolor me consumía. Recordaba las noches en que nos quedábamos hasta el alba en mi balcón, mirando las luces de la Alhambra, compartiendo sueños de escapar a Barcelona o a Madrid, donde el amor entre mujeres no era un susurro en las sombras. Quiero escribir un libro sobre nosotras, le dije una vez, ebria de vino y de ella. Sobre cómo dos almas se encuentran en esta ciudad de laberintos. Ella sonrió pero no respondió. Ahora, esa mujer del cabello rojo era el fantasma que me perseguía. Decidí confrontarla. La esperé a la salida de la facultad, bajo el sol implacable que teñía de oro las torres de la madraza. ¿Quién es ella, Clara? Tu amiga de la uni, le espeté, la voz quebrada por la rabia. Ella palideció, los ojos agrandados como los de un ciervo en la sierra. Elena, no es lo que piensas. Es mi terapeuta. Papá me obliga a ir, ¿desde qué? Desde que encontró mis cartas. ¿Cartas? ¿Qué cartas? Clara se mordió el labio y entonces lo soltó como un dique que se rompe, cartas a una chica de mi instituto, en Motril. Amor de juventud, inocente. Pero papá las leyó, y desde entonces me vigila. Me dice que es una fase, que necesito curarme. Por eso el chico era una mentira para calmarlo. El mundo se tambaleó.
No era traición, sino secreto. Un secreto que compartía conmigo ahora, en la plaza Beiber Rambla, rodeadas de vendedores de azúcar y turistas desprevenidos. La abracé y ella sollozó contra mi hombro. Te quiero, Elena. No como a una amiga. Como a la mujer que sueña ser para mí. Esas palabras fueron un bálsamo y una daga. Nos besamos allí breve y tembloroso bajo la sombra de la fuente, y por un momento, Granada nos bendijo con su indiferencia poética. Pero los secretos no se guardan solos. Don Antonio lo supo todo una semana después. Clara me lo contó por teléfono, la voz ahogada en lágrimas, entró en mi habitación mientras dormía. Encontró el diario donde escribí sobre ti. Sobre nosotros. El pánico me invadió como una tramontana. Ven a mi piso, le supliqué. Pero ella dudó. Papá dice que eres una mala influencia. Que me estás pervirtiendo. Quiere que me vaya a Sevilla, con una tía suya, hasta que me cure. La ira me cegó. ¿Cómo podía ese hombre con su rosario y sus prejuicios, arrancarnos lo que apenas habíamos construido? La confrontación fue inevitable. Fui a la tienda de antigüedades una tarde de tormenta, cuando el cielo sobre el Albaicín rugía como un toro herido. Don Antonio me recibió con los brazos cruzados, el bigote temblando. Sé por qué vienes, Elena. Mi hija me lo ha contado todo. No todo, repliqué, la voz firme pese al temblor. No sabe el amor que siento por ella. Un amor puro, señor. No el veneno que usted imagina. El río, amargo. Amor. En esta casa, el amor es para Dios y para la familia. No para desviaciones que manchan el honor de los López. Sus palabras me golpearon como un azote. Honor. ¿Y cuál es su honor, encerrando a su hija en una jaula de mentiras? Clara sufre por usted, no por mí. La discusión escaló, voces que retumbaban entre los jarrones polvorientos. Sal de mi casa, gritó él, rojo de cólera. O llamo a la policía y te acuso de seducción de menores. Clara, que había entrado sigilosamente, se interpuso. Papá, basta. Elena no ha hecho nada malo. Soy yo quien la ama. El silencio cayó como una losa. Don Antonio la miró incrédulo y luego, con voz quebrada, murmuró, hija mía. ¿Qué he hecho para merecer esto? Lágrimas surcaron su rostro curtido y por primera vez vi al hombre detrás del patriarca, un viudo solo, aterrorizado por perder a su única hija al espectro de un mundo que no entendía. Esa noche Clara vino a mí. Nos refugiamos en mi piso, acurrucadas en la cama bajo una manta raída, hablando hasta el amanecer. Quiero irme contigo, dijo ella, trazando círculos en mi palma con el dedo. A Madrid o donde sea. Empezar de nuevo. Pero el peso de la familia la ataba. Papá está destrozado. Dice que me quiere, pero que rece por mi alma. El conflicto me desgarraba, robarle la libertad o dejarla en la jaula. Decidí lo impensable, confrontar a don Antonio una vez más, no con rabia, sino con verdad. Al día siguiente, bajo la lluvia que azotaba los tejados de teja árabe, fui a su casa en el Realejo. Él me abrió la puerta ojeroso, el crucifijo colgando como un talismán inútil. Si vienes a llevarte a mi hija, no te lo permitiré, gruñó. No vengo a llevarme nada, respondí, empapada hasta los huesos por la tormenta. Vengo a pedirle que la ame como es. Clara no es una posesión, señor. Es una mujer con sueños y pasiones que no manchan nada. Hablé de mi propia familia, de cómo mi madre, en Valladolid, me había abrazado cuando le confesé mi orientación, diciendo, el amor es amor, hija. Dios lo hizo así. Hablé de Granada, una de poetas como Aixa, la madre de Boabdil, que amó en las sombras de la Alhambra sin pedir permiso. Don Antonio escuchó inmóvil y cuando terminé, el silencio fue ensordecedor. Mi esposa murió de cáncer cuando Clara tenía 8 años, confesó al fin, la voz ronca. Le prometí en su lecho de muerte que la protegería de todo mal. Y ahora, creo que el mal soy yo. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Temo el infierno por ella, Elena. La Iglesia dice. La Iglesia dice muchas cosas, interrumpí suavemente. Pero el corazón dice la verdad. Déjela volar,
o la perderá para siempre. Clara llegó en ese momento alertada por un vecino. Nos encontró allí, padre e hija, en un abrazo torpe y lloroso. Yo me aparté, el corazón latiendo con una mezcla de alivio y temor. ¿Qué pasa?, preguntó ella, pálida. Don Antonio la miró y por primera vez vi ternura en sus ojos. Hija, si este amor te hace feliz. Entonces que Dios me perdone, pero yo te bendigo. Clara sollozó cayendo en sus brazos y yo, desde la puerta, sentí que el mundo se abría como un cielo despejado después de la tormenta. No fue fácil. Hubo noches de dudas, de rosarios susurrados y cartas no enviadas. Don Antonio tardó meses en aceptar del todo, asistiendo incluso a una reunión de padres de la Asociación LGBTQ de Granada, donde oyó historias que rompieron sus cadenas. Clara y yo, mientras tanto, construimos nuestro nido, un pequeño apartamento en el centro con vistas al Darro, donde escribíamos poemas y bailábamos sevillanas torpes al son de una guitarra prestada. El amor entre nosotras era un río caudaloso, profundo y sereno, marcado por las cicatrices pero fortalecido por ellas. Un año después, en el mismo lago donde todo empezó, nos prometimos eternidad bajo un roble centenario. Don Antonio estaba allí con una sonrisa tímida, sosteniendo un ramo de azahar. Secaos bien esta vez, bromeó y reímos, las tres, en esa Granada que al fin nos acogía sin juicios. Porque en el sur, el amor, como el vino, madura con el tiempo y sabe a redención. La promesa que nos hicimos en el lago no fue un final, sino el comienzo de una danza precaria sobre el filo de la navaja. Granada, con su belleza traicionera, esos patios de geranios rojos que ocultaban dramas familiares, nos regaló meses de euforia teñida de ansiedad. Clara y yo nos mudamos a un ático en el barrio del Zafra, un rincón laberíntico donde las paredes encaladas susurraban leyendas de moriscos enamorados. Despertábamos con el canto de los mirlos y el aroma a té de menta que Clara preparaba, fiel a sus raíces motrileñas. Eres mi Alhambra, Elena, me decía, besándome la frente mientras el sol se filtraba por las celosías. Yo, con el alma aún magullada por las sombras del pasado, me perdía en sus ojos, creyendo que habíamos domado al dragón. Pero los dragones no mueren, hibernan. Don Antonio, en su esfuerzo por redimirse, se convirtió en un padre sobreprotector, apareciendo sin aviso con platos de pisto manchego o invitaciones a misa en la Basílica de San Juan de Dios. Solo quiero veros felices, insistía, pero sus ojos traicionaban el conflicto, un hombre criado en la posguerra, donde el franquismo susurraba que el amor como el nuestro era un pecado capital. Clara lo manejaba con gracia, contoneándose como una bailaora en un tablao, pero yo sentía la tensión como un cable de guitarra a punto de romperse. ¿Crees que algún día lo aceptará del todo?, le pregunté una noche, mientras fumábamos en el balcón, contemplando las luces parpadeantes de la ciudad. Ese es el precio de la familia en Andalucía, respondió ella, exhalando humo con forma de suspiro. Amor con condiciones. Pero tú vales la pena, mi poeta del norte. Sus palabras me envolvían como una mantilla bordada, pero en el fondo un recelo crecía, el miedo a que su lealtad dividida nos partiera. Y entonces llegó el primer golpe, sutil como el viento de levante que trae arena del desierto. Era julio, el mes en que Granada se vacía y el calor aplasta las almas. Clara recibió una carta de su prima en Sevilla, una invitación a la boda de un primo lejano, con una posdata velada de don Antonio. Ven sola, mija. Habrá tiempo para presentaciones discretas. Clara la arrugó furiosa. Quiere exhibirme como a una novia en ferias de ganado. Decidí acompañarla, un acto de rebeldía romántica. Iremos juntas de la mano. Que vean que no nos escondemos. Ella dudó, mordiéndose el labio como siempre que el miedo asomaba. Elena, no compliquemos las cosas. Papá está frágil desde lo de su hermano. Su tío, un cura en Guadix, había muerto de repente, dejando a don Antonio sumido en un duelo que lo hacía aferrarse más a la tradición. Insistí y fuimos. El viaje en tren-ave fue un oasis, nos besamos en los asientos vacíos, compartimos aceitunas aliñadas y soñamos con una escapada a las playas de la costa tropical. Sevilla nos recibió con su bochorno y el Guadalquivir reluciente, pero la boda, en una finca de azulejos sevillanos, fue un campo minado. Don Antonio nos presentó como amigas inseparables, pero sus ojos suplicaban silencio. La prima, una mujer de lengua viperina llamada Rosario, nos escrutó con sonrisa falsa. ¡Qué moderna Clara, trayendo a su
Compañera de estudios. ¿No hay chicos en Granada? Clara apretó mi mano bajo la mesa, pero el veneno se filtró. La noche empeoró cuando, en el baile bajo las guirnaldas de bugambillas, un tío borracho hermano de don Antonio me arrinconó. «Eres guapa, niña. ¿Por qué no buscas un hombre de verdad? Mi sobrina necesita un anillo, no experimentos». Su aliento a manzanilla me revolvió el estómago. «El amor no se elige como un traje, señor», repliqué escapando hacia el jardín. Clara me encontró allí, sollozando junto a una fuente. «Lo siento», murmuró abrazándome. «Esta familia es un yugo». Pero en sus ojos vi duda, una grieta. ¿Estaba arrepintiéndose? Regresamos a Granada en silencio, el tren convertido en una tumba rodante. Esa noche, Clara se encerró en sí misma. «Necesito espacio, Elena. Todo esto me asfixia». Sus palabras fueron un puñetazo. «¿Espacio? Después de todo?» Ella lloró. «No es por ti. Es por mí. Por el peso de ser la hija de don Antonio en esta tierra de machos y vírgenes». Dormí sola, el corazón un puño apretado, preguntándome si nuestro amor era solo un espejismo granadino. Los días siguientes fueron un limbo de mensajes evasivos y cafés fríos. Clara se refugió en la tienda de su padre, ayudándolo con inventarios de cacharros otomanos, mientras yo vagaba por la facultad, corrigiendo ensayos de alumnos que hablaban de García Lorca sin entender su grito de libertad. Una tarde, impulsada por la desesperación, la busqué en el Sacromonte. La encontré en una cueva bar, bailando un bulería con un grupo de gitanos, el sudor perlando su frente, el vestido ondeando como alas. Se acercó jadeante. «Elena, ¿qué haces aquí?» «Te echo de menos», confesé, la voz rota. Ella me besó allí entre el humo y los palmas, un beso salvaje que sabía a rebeldía. «Yo también», susurró. «Pero tengo que contarte algo». Caminamos hasta el mirador del Valparaíso, donde las vistas de la ciudad eran un tapiz de luces y sombras. Clara se sentó en un banco de piedra, temblando pese al calor. «Papá me pidió que te dejara. Dice que te quiere como a una hija, pero que nuestro pecado lo está matando». Me mostró cartas de mi madre. Antes de morir, escribió que temía por mi alma si no seguía el camino recto. Lágrimas surcaron su rostro. «Y hay más. ¿Recuerda a la terapeuta de Sevilla? No era solo terapia. Era una excusa para alejarme de ti. Papá pagó para que me convenciera de que era una fase. El mundo se derrumbó. Reacción. Manipulación. Me has mentido», grité retrocediendo. «Todo este tiempo jugabas a dos bandas». «No, Elena. Te amo. Pero el miedo me paraliza». Corrí ciegamente por los senderos empinados, hasta que el albaicín me escupió a la plaza larga. Me senté en un bordillo sollozando, mientras los vendedores de té marroquí me miraban con curiosidad. La traición dolía como un cuchillo mal afilado, no era infidelidad física, sino emocional, un secreto que nos había envenenado desde dentro. ¿Podía perdonarla? ¿O era hora de huir, de vuelta al norte donde el Duero no guardaba tantos fantasmas? Esa noche no dormí. Escribí una carta, larga y febril, como las de Lorca a sus amores imposibles. «Clara, nuestro amor es un fuego que quema, pero también ilumina. Si eliges la sombra, te soltaré aunque me cueste el alma». La dejé en la tienda al amanecer y desaparecí hacia la Sierra Nevada, buscando refugio en una cabaña de amigos. Allí, entre pinos y nieves perpetuas, el aislamiento me obligó a mirarme. ¿Era yo la impulsiva, la que exigía todo sin entender el peso de su herencia? Llamadas ignoradas, mensajes de arrepentimiento. 3 días después, Clara subió la montaña, sola, con el rostro demacrado por el insomnio. «Me voy, Elena», dijo sentándose en la nieve junto a mí. «No contigo. Con papá. A un retiro en Lanjarón, donde dice que encontraremos paz». El golpe fue definitivo. «Entonces adiós», murmuré, el frío calando mis huesos. Ella se arrodilló besándome las manos. «Es temporal. Para sanar. Para que él vea que no soy un monstruo». Pero en sus ojos vi la verdad, el miedo había ganado, y nuestro amor era el sacrificio en el altar familiar.
Regresé a Granada sola, el ático un mausoleo de recuerdos, su cepillo de dientes un poema a medio escribir. Don Antonio me encontró días después en la Plaza Nueva, bajo la lluvia que no cesaba. Hija, me llamó y por primera vez no me dolió. Clara está sufriendo. Como tú. Hablamos horas enteras de pérdidas y redenciones. La amo, confesó. Pero el miedo a perderla me ciega. Le di la carta que le había escrito a ella. Léala. Y devuélvame a mi amor, o déjeme ir. El clímax llegó una semana después, en la noche de San Juan. Granada ardía en hogueras y petardos, el aire cargado de azufre y promesas. Clara regresó del retiro transformada, el cabello más corto, los ojos claros como aguas de la fuente de las batallas. Me encontró en la playa del Genil, donde la gente saltaba las llamas para purgar pecados. Leí tu carta, dijo tomándome la mano. Y le dije a papá la verdad, sin ti soy media persona. Don Antonio estaba allí, a lo lejos, mirando las hogueras con expresión serena. Había asistido a una misa de reconciliación, donde un sacerdote progresista le habló de amor divino en todas sus formas. Nos abrazamos bajo las estrellas, el fuego crepitando como un corazón renacido. Perdóname, susurró Clara. El secreto fue mi cárcel, pero tú eres mi llave. No fue perfecto, hubo terapias, discusiones familiares, noches de dudas, pero en ese momento el mundo se alineó. Don Antonio se acercó vacilante y nos tendió 2 brazaletes de plata, grabados con amor eterno. Para que recordéis que la familia no ata sino suelta, dijo, la voz empañada. El fuego de San Juan no purgó todos los pecados, pero encendió una luz que guió nuestros días siguientes como un faro en la niebla del invierno granadino. Clara y yo reconstruimos ladrillo a ladrillo, en ese ático del Zafra que olía ahora a romero fresco y a libros de poesía apilados. Ella terminó su tesis sobre las mujeres en la literatura andalusí, dedicándosela a las amadas en las sombras, y yo publiqué mis primeros cuentos en una revista local, relatos de amores prohibidos que resonaban con ecos de Góngora y sus soledades. Don Antonio, en su evolución torpe pero sincera, empezó a visitarnos con menos frecuencia, pero con más calidez, traía dátiles de Motril y una vez incluso un libro sobre Federico García Lorca, el poeta mártir del amor homosexual. Léelo, Elena. Quizás yo aprenda algo, murmuró con una sonrisa que arrugaba sus ojos. Sin embargo, la paz era frágil, como los azulejos de la cartuja que se quiebran con un roce. El conflicto latente surgió de nuevo en Navidad, cuando la familia ampliada se reunió en la casa de don Antonio, un Cármene humilde con patio de naranjos y un Belén que ocupaba media sala. Clara insistió en que fuéramos juntas como pareja, y yo, fortalecida por meses de terapia compartida, accedí. Es hora de que nos vean, dijo ella, ajustándome una bufanda roja como las banderas de la feria. Pero al cruzar el umbral, el aire se espesó con murmullos. La prima Rosario, con su lengua afilada, nos saludó con besos fríos. Vaya, las inseparables. ¿Planeáis un viaje de novias? Don Antonio intervino, protector. Son familia, Rosario. Respeto. La cena transcurrió en una tensa cordialidad, con platos de cochinillo asado y mantecados que se pegaban al paladar como culpas no dichas. Pero el detonante fue el brindis. El tío borracho, aún oliendo a pacharán de la última boda, levantó su copa, por las familias tradicionales, que Dios bendiga los matrimonios que dan nietos. El silencio cayó como una nevada en la sierra. Clara palideció, su tenedor temblando. Yo, impulsiva como siempre, repliqué, el amor da frutos de otro tipo, señor. Historias, arte, almas unidas. El río, cruel. Historias. Eso es lo que sois, una historia que termina mal, como en las novelas baratas. Clara explotó. Basta, tío. Elena y yo somos reales. Nuestro amor es más fuerte que tus prejuicios de macho viejo. El caos estalló, voces alzadas, platos que chocaban, don Antonio gritando por silencio. Esto es Navidad, no un juicio, bramó, pero sus ojos traicionaban el pánico de ver su mundo desmoronarse. Clara salió corriendo al patio, bajo la lluvia helada que goteaba de los aleros, y yo la seguí, encontrándola acurrucada junto al pozo, sollozando. No puedo más, Elena. Esta familia me ahoga. Quiero irnos lejos a Barcelona, donde nadie nos juzgue. Sus palabras me helaron más que el agua. ¿Irnos? ¿Abandonar todo?
Ella me miró, los ojos feroces. Todo menos nosotras. Papá me ama, pero su amor viene con cadenas. ¿Y yo? Estoy cansada de romperme por ellos. La abracé sintiendo su temblor, y en ese instante el patio se convirtió en un confesionario. Yo también tengo miedos, admití. Miedo a que un día elijas la paz familiar sobre mí. Como en el retiro. Clara se apartó herida. Eso fue por salvarnos. Por darle tiempo a papá. Pero la semilla de la duda, plantada en Sevilla, germinó en veneno. Los días post-Navidad fueron un vendaval emocional. Clara empacó una maleta a medias, hablando de apartamentos en el Eixample catalán, de trabajos en librerías independientes. Yo, anclada a Granada por mi beca y mis raíces recién tejidas, vacilaba. Dame tiempo, le supliqué. Hablemos con don Antonio. Quizás una mediación familiar. Ella rió, amarga. Otra terapia. Siempre posponiendo la libertad. El abismo se abrió, discusiones que terminaban en portazos, silencios que duraban horas. Una noche en la Plaza de la Trinidad, bajo las luces navideñas que parpadeaban como estrellas moribundas, Clara soltó la bomba: encontré cartas. De mi madre a una amiga, en los años 70. Cartas de amor, Elena. Se amaban, pero mi madre eligió a papá por la presión social. Murió con ese secreto, y ahora. ¿Voy a repetir su error? El shock me dejó muda. ¿La madre de Clara, una lesbiana reprimida? Eso explicaba la rigidez de don Antonio, su terror irracional. No era solo fe, sino culpa por haber enterrado el verdadero amor de su esposa. Debemos decírselo, propuse. Liberarlo a él también. Clara dudó, pero accedió. La confrontación fue en la tienda, un atardecer de enero cuando la nieve cubría las colinas. Don Antonio nos escuchó pálido como un fantasma, sosteniendo las cartas amarillentas. Tu madre. Me mintió, murmuró, la voz un hilo. No mintió papá. Amó, corrigió Clara, suave. Como yo amo a Elena. Él se derrumbó en una silla, entre las lámparas polvorientas, y lloró como un niño. La perdí antes de tenerla. Por mi orgullo. Horas de confesiones siguieron, de cómo su suegra, devota, había forzado el matrimonio, de cómo él, en su juventud, ignoró las señales. ¿Os pareces a ella, Clara? Fuerte, apasionada. No la encierres como yo lo hice. Al final nos abrazó a las dos, un gesto torpe pero genuino. Idos si queréis. Pero volved. Esta casa es vuestra. No nos fuimos. Barcelona esperó, un sueño pospuesto. En cambio, transformamos Granada en nuestro manifiesto, organizamos lecturas poéticas en el Centro Lorca, invitando a don Antonio, que leía torpemente versos de poeta en Nueva York. Clara y yo nos prometimos de nuevo, esta vez en el Generalife, con testigos, amigos de la facultad, una prima aliada, y don Antonio, que bendijo nuestra unión con un «que Dios y el diablo si hace falta os guarde». El verdadero clímax no fue una tormenta, sino una quietud ganada. Meses después, en primavera, cuando los almendros florecían en La Vega, sufrimos la prueba final. Un artículo en El Ideal de Granada, escrito por un periodista sensacionalista, exponía el escándalo de la familia López, la hija del anticuario y su amor antinatural. Rosario, la prima traidora, había hablado. El teléfono no paró de sonar, vecinos cuchicheaban en el mercado de San Agustín. Don Antonio, furioso, la confrontó: sangre de mi sangre, y me apuñalas. Pero en lugar de hundirse, nos unió: que hablen. Nosotros sabemos la verdad. Clara y yo enfrentamos la tormenta mano a mano. Dimos una entrevista anónima, hablando de amor y herencia andalusí, de cómo Granada, cuna de tolerancia morisca, podía renacer. La ciudad respondió: cartas de apoyo, abrazos en la calle, incluso un orgullo local que nos invitó a desfilar. Don Antonio, redimido, colgó un cartel en su tienda: antigüedades y amores antiguos, todos bienvenidos. Hoy, 2 años después, miro el lago Darro desde nuestro balcón, con Clara durmiendo a mi lado, su respiración un ritmo suave como una seguirilla. Don Antonio cena con nosotras los domingos, contando anécdotas de su juventud con una sonrisa libre. El amor, descubrimos, no es ausencia de conflicto sino su travesía.
En Granada, tierra de lágrimas y laureles, hemos forjado el nuestro, profundo, herido, pero eterno como la alhambra bajo la luna. Y si algún día el agua nos salpica de nuevo, recordaremos aquellas palabras, ven a secarte. Porque en el secado, en el cuidado mutuo, reside la verdadera redención.